mucha tela para cortar. Como les decíamos, está ya en nuestros estudios Nicolás Trota, ex ministro de Educación, en una de las etapas más difíciles de los últimos tiempos, administrando una pandemia. También es cofundador de la escuela Néstor Kirchner, y queremos hablar de todo esto, ¿no? ¿Cómo ve, por ejemplo, la llegada de Diego Santilli, que no estaba en la boleta, te decían, marca el pelado para que entre el Colorado, no asume en el Congreso y finalmente ocupará el Ministerio del Interior? ¿Cómo andás, Nicolás? ¿Cómo están? Un gusto acompañarlos y conversar un rato con ustedes. Bueno, a ver qué ocurre. La verdad que la mirada que nosotros tenemos del gobierno se relaciona a una tragedia social, a un modelo absolutamente insostenible, ¿no? Que vino encontrando tubo de oxígeno para sostenerse, principalmente la inviabilidad de su matriz económica y de destrucción del Estado. Distinto hubiese sido el escenario sin el auxilio y el aporte de campaña de Donald Trump y del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, ¿no? Que fue un tubo de oxígeno después del Fondo Monetario Internacional, del blanqueo, de un proceso de endeudamiento que valoriza nuestra moneda y que produce una sangría muy fuerte en todo nuestro sector productivo, y creo que es ahí donde tenemos que poner el foco. 30 empresas cierran por día, desde pymes principalmente, desde que Javier Milei es presidente, ¿no? Porque a esta sobrevalorización de nuestro peso es acompañado por algo inédito en este momento del mundo, que es la apertura de la economía. Digo, el mundo se cierra, lo vemos con Donald Trump, que tiene tanto diálogo con Milei. Argentina abre su economía y esto implica precarización, destrucción de empleo. Más de 250.000 puestos de trabajo se han destruido a lo largo de los 21 o 22 meses de gestión de Milei, y lamentablemente todo eso se va a agravar, ¿no? Uno tiene una certeza con el modelo de Milei que va a fracasar. Digo, la duda es el nivel de profundidad que va a tener el costo social de estas malas políticas, que la Argentina no la vivió una vez, sino 2, 3, 4 veces en los últimos 50 años, cada uno con sus matices, y cuánto va a encorsetar este modelo de endeudamiento externo el proceso de recuperación posterior de la Argentina. Y te decía, lo de Diego Santilli, particularmente este movimiento en el gabinete que estábamos hablando recién. A ver, no creo que sea una cuestión de personas, me parece que es una cuestión de modelo, ¿no? Y el responsable de lo bueno o malo que ocurre es Javier Milei, y por lo menos de mi mirada lo que ha transitado hasta este momento no ha sido positivo, inclusive en un proceso de fuerte ataque al federalismo, ¿no? Porque el proceso de restricción de presencia del Estado implica que las provincias y municipios tienen que dar un paso al frente para intentar garantizar derechos frente al abandono del Estado Nacional. Lo vemos, por ejemplo, en el sistema educativo. La ausencia de lo que es el incentivo docente ha implicado un ajuste al salario de todos los maestros y maestras. En el caso de la provincia de Buenos Aires, esto implica el no envío de más de 20.000 millones de pesos todos los meses, que deberían ir no al gobernador Kicillof, sino directamente a las cuentas de todos los maestros y maestras de la Argentina. La provincia de Buenos Aires logró sostener el incentivo durante algunos meses, no pudo en términos de su recaudación, siendo nuestra provincia la que más aporta para sostener el presupuesto nacional y es la que menos recibe en comparación. Entonces estamos en una situación de un fuerte ataque al federalismo, no solo por la restricción del envío de los recursos que corresponden a las provincias, sino al mismo tiempo por el abandono de muchas corresponsabilidades que están en cabeza de las provincias del Estado Nacional, por ejemplo, infraestructura. El abandono de nuestras rutas es inexplicable porque no solo tiene un costo en el riesgo de vida, sino se le suman 2 puntos adicionales. Uno se vincula al aumento del costo de la logística, porque los camiones que circulan estas rutas abandonadas se rompen y eso se traslada al costo del flete, y por el otro lado al costo final que vamos a tener cuando sí o sí el Estado se tenga que hacer cargo de mantener estas rutas, que va a implicar casi más caro que volver a construirlas. Ahora, frente a todo este diagnóstico que haces, si se quiere, la respuesta lógica sería que el gobierno perdiera las elecciones. Sin embargo, ganó en todo el país y particularmente en la provincia de Buenos Aires. Vos lo sintetizaste diciendo: perdió el peronismo, que es lo único que hoy aparece como una oposición nítida al gobierno nacional. ¿Por qué perdió el peronismo? Y yo en septiembre decía que no había ganado el peronismo, que había perdido Milei en la elección de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Yo siempre creo que gana el oficialismo o pierde el oficialismo, no la oposición. La oposición es contrafigura de lo que hace quien está en el centro del ring político electoral, que es el oficialismo.
Me parece que hay múltiples componentes, ¿no? El principal componente vinculado al resultado electoral es que es un gobierno joven, tiene 2 años. Hay un sector de la sociedad que todavía le da un changüí a Javier Milei, más allá que le ha pasado mal en estos 2 años. Y me parece que la emergencia de Milei también es la síntesis del fracaso de la política argentina tradicional, para decirlo de una manera. Porque del 2015 a esta fecha, el resultado en términos del bienestar y la perspectiva del futuro ha sido pésimo para los argentinos. Digo, los 4 años de Macri han sido una tragedia. 3 de los 4 años de Macri fueron recesión económica, pérdida del 20% de ingreso de los trabajadores formales en la Argentina, 35% los informales, y además nos trajo de regalo el Fondo Monetario Internacional, que explica, entre otros aspectos, el fracaso de la gestión de Alberto Fernández, que no supo resolver de una manera diferente el vínculo con el Fondo Monetario en un momento inédito como era el de la pandemia. Ahora, creo que la gestión de Alberto Fernández no cumplió la expectativa que la sociedad había depositado, y la sociedad no busca excusas, que puede haber muchas. La sociedad en la política busca respuestas. Y frente al fracaso del peronismo y de Cambiemos, del PRO y del radicalismo, lo tuvimos a Milei. Es lógico que todavía un sector de la sociedad acompañe. Después hay otros componentes. Creo que uno de ellos se vincula a que la elección del 7 de septiembre ofició de paso, ¿no? Y que eso logró en parte unificar el voto oficialista, ¿no? Y ese apoyo a Milei. Por otro lado, el temor que muchos analistas lo han planteado, a ese lunes negro que iba a pasar frente a las declaraciones de Donald Trump, del presidente de los Estados Unidos, que dijo, no, Argentina se está muriendo, si gana la oposición, si pierde Milei, no vamos a asistir a un modelo insostenible. Entonces, esa incertidumbre creo que también suma algunos puntitos para Milei. Y lo más importante, yo creo que el peronismo debe volver a conectar con la sociedad y tenemos que empezar a mostrar una agenda de futuro. No alcanza con decir que nos oponemos a esta tragedia de Milei, ¿no? Que lo tenemos que hacer. En el Congreso, todos los que fuimos electos por el peronismo, tenemos que oponernos a las políticas que quiere desplegar Milei, a unas que ya anunció y que nada tienen que ver con un bienestar para el argentino de a pie, ¿no? Pero no alcanza solo con eso, tenemos que empezar a construir una agenda de cara al 2027. Con esto que decís, no dejo de pensar que vos habrás planteado algún prurito, algo de cómo se encaró la campaña y cuál fue el mensaje. En el sentido de, bueno, se habló mucho, ¿no? Pero hay que jugar de callado porque los errores propios del gobierno son los que van a catapultar la derrota. ¿Vos cómo ves eso, pensando en este panorama? A ver, con el diario del lunes tenés razón lo que decís. Ahora, nadie esperaba ese resultado. No lo esperábamos ni el domingo. El domingo el peor escenario decía que estábamos ganando la provincia de Buenos Aires por 5 puntos. Digo, entonces, me parece, para ser franco, ahora, es un gobierno joven, hay un sector de la sociedad que todavía acompaña, porque los últimos 60 días, en términos de la arquitectura política y del comportamiento de las máximas figuras del gobierno de Milei, fue una tragedia, ¿no? Creo que va a ser para un caso de estudio. Ahora, me parece que a partir de ahora, no creo que exista un cheque en blanco de ese sector de la sociedad que todavía acompaña a Milei. Empieza un tiempo de descuento. Tienen que empezar a dar una respuesta efectiva el gobierno para intentar reelegir en el 2027. Pero ahí la reelección se va a vincular primero a los resultados objetivos. Digo, la sociedad va a estar mejor de lo que estaba el 10 de diciembre del 2023, y también qué ofrece la oposición, y en ese caso qué ofrece el peronismo. Sí, decías, gobierno joven, una parte de la sociedad que tenía miedo de lo que podía llegar a ocurrir el lunes negro, y un Donald Trump que apoya a Javier Milei y que le dice a la sociedad que la Argentina se estaba muriendo y que en caso de perder Milei no iba a asistir a la Argentina. ¿Qué lugar crees que ocupa el antiperonismo o el antikirchnerismo en el votante y en el voto útil? Este que vos decías del testeo y de la PASO que terminó oficiando en septiembre para la de octubre. Sí, Milei se transformó, o su espacio político, que también recordemos, se fagocitó al PRO y se fagocitó un sector del radicalismo, ¿no? En Mendoza, en Chaco, para mencionar 2 ejemplos, y Provincias Unidas, que tuvo un resultado también muy malo, ¿no? En algunos casos llegaron a salir terceros en sus propias provincias. Creo en ese sentido que Milei obviamente obtuvo un mejor resultado electoral, pero tampoco construyó una mayoría. Digo, sacó 41% de los votos. ¿Es un buen resultado? Sí, es un buen resultado. ¿Es garantía de que el mañana va a ser mejor? No, y yo creo que lamentablemente lo peor con Milei está por venir. Pero creo que también hay un sector de la sociedad que se puede definir contrario
a la mirada que puede tener el peronismo, pero también tenemos que ser conscientes. En el 2011 el peronismo sacó el 54% de los votos, ¿no? Entonces me parece que tenemos que volver a conectar con un sector de la sociedad que se va a vincular a cómo asumimos la responsabilidad de presentar y traducirle a la sociedad lo que van a ser las decisiones urgentes en el caso que la sociedad nos acompañe en el 2027. Y creo que ese es un gran desafío. Creo que uno de los aspectos que tenemos que empezar a resolver es tenemos que desportenizar la agenda política argentina. Argentina parece que son los 10.000 kilómetros o 8.000 kilómetros que está la ciudad de Buenos Aires y el primero, segundo y tercer cordón de la provincia de Buenos Aires. Y creo que eso también es un defecto del peronismo, que tienen que empezar a buscar respuestas en su federalismo, ¿no? Porque vivimos un proceso, además, no solo el peronismo, de toda la política de balcanización. Que haya tantos proyectos provinciales sin anclaje a un proyecto nacional implica una política mucho más débil. Recién decías que la elección del 7 de septiembre funcionó como una PASO. Asumo desde ahí que interpretás que fue un error el desdoblamiento electoral que planteó Kicillof. Ya todo es contrafáctico y me parece ya una discusión perimida, para decirlo de alguna manera, ¿no? Porque uno podría decir que sí, ¿no? Que podríamos haber tenido una victoria en un solo proceso electoral, pero bueno, tampoco tenemos la certeza. Digo, las negras mueven, como se suele decir, y no sé qué hubiese ocurrido sin ese resultado tan contundente, porque tampoco esperábamos un resultado tan contundente. Los 14, 15 puntos que se obtuvieron el 7 de septiembre, me parece que ordenó al frente oficialista y generó también una crisis política porque hizo más evidente el descontento social. Vuelvo a lo mismo, yo no creo que hayamos ganado nosotros el 7 de septiembre, el peronismo, creo que perdió Milei. Digo, y que nosotros inclusive como oposición no teníamos el termómetro del descontento social que existía, y ese descontento se tradujo también en que un sector de la sociedad no fue a votar. Pero ¿no crees que ahí quizás hubo también un acompañamiento a las gestiones locales? Porque una de las discusiones También, que se habla ¿no? es que los intendentes también ganaron sus elecciones. Por supuesto, ¿no? Eso por supuesto, pero digo en términos de los grandes números de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Fue una elección donde me parece que obviamente que hubo un respaldo a los gobiernos locales, hubo un respaldo también a la gestión de la provincia, porque era lo que se elegía, pero también se manifestó un enojo muy fuerte y muy contundente a la gestión de Milei. Tuvimos, por ejemplo, Leonardo Nardini, sacó 68% en la boleta local y 65% en la boleta seccional. Para mencionar un ejemplo de uno de los, pero uno se va a San Vicente, los números fueron muy similares. Uno se va, no sé, a la quinta sección electoral, a Dolores, y el intendente de Dolores, Juan Pablo García, tuvo el mejor resultado desde que recuperamos la democracia para el peronismo en Dolores. Entonces, obviamente que hubo un acompañamiento y hubo una penalización muy fuerte a la gestión de Milei. ¿Qué hubiese pasado? Me parece que eso lo tienen que responder en parte los distintos analistas, cada uno puede tener su mirada. Ahora, creo que uno de los grandes desafíos que se nos presenta por ahora hacia adelante es tenemos que construir una unidad en el Congreso Nacional del Peronismo. Digo, no podemos tener fisuras en el marco opositor a las políticas de Milei. Tenemos que definir una estrategia para determinar quiénes van a ser, cómo va a ser el proceso de selección de nuestro candidato a presidente o presidenta, gobernador o gobernadora. La PASO creo que tiene que ser la herramienta. Tenemos que empezar a construir un programa claro de gobierno que comprometa a todos los candidatos: endeudamiento, transformación productiva, repensar el federalismo de la Argentina, transformación de nuestra agenda educativa y científica, para mencionar algunos aspectos que deben implicar discusiones. Y en el medio tenemos que presentar una alternativa a este proceso de precarización laboral que quiere llevar adelante el gobierno, a este proceso de transformación del sistema previsional que va a ser negativo para nuestros jubilados y para el universo del trabajo. Bueno, todo eso también lo tenemos que hacer en el proceso. Sí, recién hablábamos con Juan Manuel Abal Medina. ¿Se llega a dar toda esa discusión y ese debate de cara al 2027? Suponiendo que no vuelven las PASO y que no hay PASO. No, bueno, si no hay PASO tendrá que haber interna, y por ahora está vigente la PASO, ¿no? Y yo creo que el peronismo la tiene que sostener. Me parece que haya diferencias es legítimo, ¿no? Porque muchas de estas diferencias
no necesariamente son diferencias ideológicas, sino son diferencias de liderazgos, ¿no? Y uno puede tener una mirada más positiva, más negativa de algún dirigente, si alguno fue más leal, fue menos leal, cómo debería haber actuado cada uno. Yo tengo mi mirada, como la pueden tener la inmensa mayoría de los dirigentes argentinos, en el marco además de nuestro partido, que es el Partido Justicialista, que la presidenta de nuestro partido está proscripta, ¿no? Entonces hay complejidades adicionales que no le podemos correr el cuerpo tampoco a esos debates. Ahora, creo que tenemos que ser conscientes que en el marco de esa discusión, la discusión se acaba cuando se pueden expresar los afiliados o la sociedad para determinar quién va a ser nuestro candidato a presidente. A partir de ahí, ordenar una agenda transformadora, porque quien asuma, lamentablemente, el 10 de diciembre del 2027, digo lamentablemente en términos de la realidad social y política, va a ser una Argentina muy difícil de gobernar, ¿no? Porque el endeudamiento externo es dramático y el tejido social se viene desgastando hace tiempo y lamentablemente creo que todo eso se va a acelerar si no hay un cambio de esta matriz económica que lleva adelante Milei. Nicolás, en términos legislativos, ¿cómo se trata con algunos de los gobernadores del peronismo que el año pasado también fueron la llave para leyes muy importantes para el gobierno y que ahora se asoman como nuevamente cercanos de cara a temas como la reforma laboral, la reforma impositiva, qué va a pasar con el Código Penal? ¿Cómo ves ese debate en el Congreso? No deberían transformarse en levantamanos de Milei nadie, digo, porque la sociedad se expresó hace una semana y va a haber pasado el 10 de diciembre, 2 meses, o menos de 2 meses de la elección, y si votaron a Fuerza Patria o las expresiones diversas del peronismo con sus nombres en los distritos, fue porque le presentamos un modelo alternativo. Digo, ningún candidato del peronismo fue votado para legitimar una reforma laboral que implica eliminar la indemnización, que se partan las vacaciones cuando quiere el empleador, extender los periodos de prueba de manera injustificada. Me parece que sí tenemos que discutir, ¿no?, cómo le damos derecho, cobertura al 50% de nuestra población económicamente activa que está en la informalidad. Ahora, una reforma, una supuesta reforma laboral no puede ser la válvula de flexibilización de aquellos trabajadores que están siendo contenidos por la ley de contrato de trabajo. Porque además, la creación de empleo, lo ha demostrado la historia argentina, no se vincula a la norma laboral, se vincula o es reflejo de la realidad de la macroeconomía. En la gestión de Néstor Kirchner, en esa Argentina que salía de crisis, existía la doble indemnización y se crearon más de 2,5 millones de puestos de trabajo. Entonces vemos que es la matriz económica la que explica cómo se va a llevar adelante un modelo de desarrollo, no la ley laboral. Me parece que los gobernadores, ¿no?, y no quiero correrle el cuerpo, el gobernador Jaldo de Tucumán, el gobernador Jalil de Catamarca, que fueron 2 gobernadores que en su momento aportaron diputados, no así el gobernador de La Pampa, no así el gobernador Quintela de La Rioja, no así el gobernador Infram de Formosa, no así el gobernador Kicillof de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Esos gobernadores no tuvieron ninguna posibilidad o ninguna decisión de acompañar al gobierno de Milei, pero me parece que tanto el gobernador Jaldo, que encabezó nuestra lista en la provincia de Tucumán, como el gobernador Jalil, van a acompañar con convicción, porque así lo hicieron en la campaña. Recuerdo que Jaldo decía, le van a cortar la peluca al león, o el pelo al león, la melena al león. Entonces me parece que a partir de diciembre hay que jugar de esa forma. Digo, tenemos que estar en el Congreso porque en una democracia, en una república, existen los roles. El oficialismo gobierna, ¿no?, y la oposición mejora, trata de ser el equilibrio a las decisiones que lleva adelante el gobierno, y no hay nada más democrático que no acompañar una decisión de un poder ejecutivo cuando uno no la comparte. ¿Y cómo tienen que darse todas estas discusiones en el marco interno del peronismo para lograr sintetizar, cuando se pueda, posiciones unificadas, ¿no? Porque está claro que hoy en día, por lo menos a mí me parece indiscutible que no hay una conducción unificada en el peronismo. Hay una conducción que se está discutiendo, hay sectores que responden más a lo que puede plantear Cristina, hay sectores que responden más a lo que puede plantear el gobernador Axel Kicillof, hay oficialismos provinciales que, como vos decías bien, tuvieron juegos disímiles para garantizarse su gestión, con la cual después ganaron las elecciones por un montón de votos y hoy en día tienen esa fuerza en el Congreso.
¿cómo se puede generar un marco de discusión en el cual el peronismo pueda dar estas discusiones internas que vos planteabas para también generar una propuesta que sea más que frenar a Milei? Porque me parece que también ahí hubo un déficit de cara a la elección este año. No, con responsabilidad y reconociendo estas limitaciones. Digo, porque hoy no hay un liderazgo hegemónico en el peronismo, ¿no? Pero también hay liderazgos que tienen un marco de representatividad fundamental. Digo, nadie puede dudar que Cristina Kirchner representa una porción fundamental del peronismo y que tiene un vínculo casi religioso con un sector de la sociedad. Y eso es una potencia política electoral enorme. Digo, obviamente en esta situación de debilidad que implica estar injustamente detenida y proscripta, ¿no? Ahora, me parece que ahí hay un punto fuerte de un sector del peronismo. Luego, este proceso de atomización que tiene el peronismo en muchos gobernadores que no son parte de un colectivo nacional en términos de su construcción política, y ahí me parece que creo que es fundamental empezar a articular ese marco de diálogo, entre otras cosas, en el rol que tiene que tener la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ahora, creo que es fundamental que todos caminen en la Argentina. Digo, si Kicillof quiere ser presidente, que presente su proyecto y que construya la mayor cantidad de musculatura. Si otros quieren hacer lo mismo, no sé, un gobernador, un senador nacional, por ejemplo Sergio Uñac, digo, tiene que recorrer la Argentina y me parece que ahí se van a ir juntando adhesiones para poder finalmente llegar a un marco de una interna abierta o una PASO. Y en términos de la provincia de Buenos Aires, me parece que tiene que haber un marco que permita el diálogo, ¿no? Porque creo que es importante acompañar al gobernador Kicillof, pero también reconociendo que el gobernador Kicillof no es la referencia única que tiene la provincia de Buenos Aires. Me parece que uno no puede desconocer es que el liderazgo de Cristina también está sobre el territorio bonaerense. Y Cristina tiene una ascendencia muy importante en diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, en la legislatura de la provincia. Entonces ahí creo que tiene que haber un diálogo entre el gobernador Kicillof, que nadie puede discutir, ¿no? Su rol, su potencialidad, las batallas que está dando. La presidenta de nuestro partido, con ese rol tan importante que tiene en la provincia de Buenos Aires, Sergio Massa, que también es una figura de lo que debe ser, ¿no?, una alternativa colectiva electoral, y entre ellos tres poder definir también la necesidad de darle la mejor gobernabilidad a la provincia de Buenos Aires, en el marco también de las agresiones constantes que la provincia va a recibir en cabeza del gobierno de Javier Milei. Marcabas esto también de una agenda programática, ¿no? Tener una agenda en base a la experiencia del gobierno de Alberto Fernández. Y también algo que se criticó mucho, esta idea de gobierno loteado, ¿no? La experiencia en base a si se llega al poder en 2027 con tantas figuras fuertes. ¿Cómo se hace para resolver el armado? Bueno, me parece que en el proceso que hoy estamos, si se va a una primaria abierta, ¿no?, y confluyen los distintos sectores, el que gana conduce y los que pierden acompañan. Me parece que eso se va a dar en el marco de la lógica. Y tenemos que empezar a definir aspectos. Bien, como digo que es un gobierno joven el de Milei, sí, digo, no es tiempo necesariamente de definir todas esas cosas. Me parece que tiene que ir madurando a lo largo del tiempo. También sobre la base de los movimientos que haga cada uno de los dirigentes. Muchos compañeros, por ejemplo, criticaban a Ricardo Quintela. Y para mí lo que hizo Ricardo, ¿no?, el gobernador de La Rioja, fue muy importante. Hacía mucho tiempo que un gobernador no recorría la Argentina, ¿no? Y eso despertó, ¿no? Despertó a favor, despertó críticas, puso al peronismo en disputa. Sin embargo, Cristina, desde Buenos Aires, en esto que decís vos de construir federalismo a un gobernador del peronismo que se había declarado opositor a Milei incluso antes de que ganara, que venía recorriendo, que venía construyendo y articulando, un día le dijo, la presidenta del PJ voy a ser yo. Bueno, yo te digo porque participé en varias de esas conversaciones, yo tengo una relación muy cercana y de mucho afecto con Ricardo. Me parece que, entre otras cosas, que Ricardo camine permitió que Cristina también sea presidenta, ¿no?, porque puso mucho más en valor al peronismo como instrumento. Y lo que decía Ricardo en todo momento era, si es Cristina, yo acompaño. Después pasaron cosas, ¿no? Me parece que hubo otros intereses de por medio. Pero rescato eso de Ricardo, ¿no? Porque yo inclusive hablaba con él y con otros compañeros muy cercanos a él en ese momento cuando Cristina tomó la decisión. Como había también otros dirigentes que querían empezar a caminar. Pero el único que generó, ¿no?, después de mucho tiempo, porque
hay veces que se habla de la necesidad de renovar. Digo, y nadie debe retirarse de la política. ¿No? En la política los lugares no se regalan, hay que conquistarlos, hay que ganarlos. Entonces el que le quiera ganar a Cristina tiene que caminar más de lo que caminó Cristina, que hoy, además, recordemos, está detenida, ¿no? Y justamente está proscripta. Pero me parece que el que quiera ser tiene que seducir primero a la sociedad peronista, para después poder seducir a la sociedad en su conjunto. Bueno, y ahí está claro que Kicillof, digamos, de alguna manera viene empujando o planteando, si se quiere, un armado. Y una pregunta que surge es, a partir de esta situación que describís, de la condena y el encarcelamiento injusto de Cristina, ¿cuál es la transferencia del capital político y en todo caso electoral que está haciendo Cristina si no es Kicillof? Te pregunto también porque hace poco encabezaste el lanzamiento de Primero la Patria, un espacio que contó, digamos, con la bendición, el beneplácito de Cristina, estuvo Máximo en el lanzamiento, distintos referentes del país fueron en sus provincias con, de alguna manera, ese espaldarazo, ese espacio. ¿Hay ahí un germen de algo que pueda ser una propuesta, una alternativa con la venia de Cristina? ¿Qué lugar ocupa la Cámpora también en eso? A ver, me parece que, vuelvo a lo que decía Ricardo, tenemos que tener distintos dirigentes. El peronismo siempre que ganó competitividad, ¿no? Lo hizo con Menem y con Cafiero, pero también lo hizo con Néstor, con Menem y con Rodríguez Sá, ¿no? En el 2003. Me parece que ahí tuvimos 3 candidatos a presidente, más allá de sus posiciones ideológicas, los 3 eran los candidatos del peronismo. Me parece que eso puso en movimiento al partido, generó debate, generó tensiones que después se resuelven en términos electorales. Nosotros de Primero la Patria, la convicción que tenemos es que hay que ampliar, que tenemos que volver a convocar a muchos compañeros que se alejaron en los últimos años, ¿no? Y uno de los ejemplos es Juan Manuel Urtubey, el propio Sergio Uñac, y somos son más de 10 diputados de distintas provincias, además de varios diputados electos, ¿no? Que vamos a asumir el 10 de diciembre, senadores nacionales. Hay un intendente que mencionaba hoy que es Leo Nardini, que yo creo que Leo tiene una enorme potencialidad. El resultado electoral en Malvinas Argentinas es reflejo de que es un gran gestor comprometido, no solo con sus vecinos, sino también con una mirada de desarrollo de la Argentina. Los medios lo castigaron mucho por su candidatura testimonial. Él la reconoció, dijo públicamente a sus vecinos, blanqueó. Y lo que vemos hoy no han castigado tanto, quizá. A los demás que por eso me parece que hay prismas distintos, ¿no? Sí, hay doble vara. Ahora, me parece que hay compañeros que tienen que empezar y compañeras tienen que empezar a caminar para poner en movimiento, generar el debate, obviamente pensando en el 2027, pero no distraernos del control de daño que tenemos que hacer frente a las políticas de Milei. ¿Quién puede hacerlo? Yo creo que Sergio Uñac, que tuvo un resultado muy positivo, porque es una de las pocas provincias que no gobierna el peronismo que ganamos, ¿no? Que le ganó al espacio del gobernador Orrego con los candidatos del peronismo. Sergio tiene enorme potencial, fue 8 veces gobernador, hoy senador, que él puede ser uno de los candidatos que genere ese marco de complementariedad y debate. Si está Axel, si está Sergio, si está Ricardo Quintela, bienvenidos todos los que puedan ser candidatos y después se definirán los liderazgos, ¿no? Y el que mejor conecte con la sociedad, yo sí creo y creemos de Primero la Patria que la respuesta tiene que venir de la Argentina profunda, que tenemos que desportenizar la agenda política nacional y que eso me parece que también va a implicar redefinir muchos aspectos de la agenda del peronismo. Justo mencionaste una serie de dirigentes que tuvieron una dinámica con Cristina y con el kirchnerismo más duro de primero un cierto alejamiento, una cierta oposición, Urtubey ni hablar, Sergio Uñac en su momento hasta sonaba como un posible salto a las filas del macrismo en algún momento. Leo Nardini también tuvo sus roces con la Cámpora en su distrito. Vos mismo tuviste también en tu tiempo de ministro tironeos con el sector del cristinismo, el kirchnerismo más duro. ¿Qué podés decir de esos movimientos, esas idas y vueltas y cómo hoy en día, digamos, este espacio se articuló también con el apoyo y acompañando a Cristina? En mi caso particular, mis diferencias fueron con Alberto Fernández, quiero aclararlo.
¿no? Principalmente la gestión de gobierno fue con el expresidente. ¿No? Después tuve roce de gestión con muchos funcionarios, ¿no? Pero en un momento muy difícil. A ver, yo creo que Cristina, para el proceso del 2027, tiene que cumplir un rol fundamental. Nadie puede negar el vínculo que tiene con la sociedad. Me parece que eso es clave de cara al futuro. Y que creo que tiene que haber, por supuesto, en el momento si Cristina se sostiene este marco de proscripción, digo, Cristina va a tener una capacidad de fortalecer un candidato. ¿Qué creo que tener ese candidato? Ese candidato tiene que tener la espalda para poder recibir el acompañamiento de Cristina y al mismo tiempo convocar a otros sectores de la sociedad, porque creo que tampoco va a alcanzar solo con el peronismo. Digo, y que el ordenador del 2027 va a ser Milei sí, Milei no. No va a ser peronismo sí, peronismo no, kirchnerismo sí, kirchnerismo no. Me parece que va a ser ese, y ahí necesitamos de todos. Digo, por eso, ser claros. Si no vamos con unidad programática, le estamos haciendo el juego a Milei o al que lo suceda a Milei con esta matriz ideológica de una Argentina para pocos, que creo que es lo que se empieza a vislumbrar cada día, lamentablemente, un poco más, ¿no? Y creo que ese es el desafío que tenemos por delante, pero hay que volver a conectar con la sociedad y no le tenemos que tener miedo a los roces, ¿no? Esto que se dice siempre, cuando los peronistas nos peleamos, somos como los gatos, quiere decir que nos estamos reproduciendo, y creo que también tenemos que volver a conectar porque el sujeto social que le dio nacimiento y que interpretó el general Perón, el coronel Perón en ese entonces, eran los trabajadores. Ese mundo ya no existe. El mundo de la década del 40, hoy el sujeto social es distinto, es un sujeto social diverso, ¿no? Sectorial, ¿no? Que muchas veces, por cómo nos vinculamos hoy, muy con incapacidad de vincularse con otros sectores, y que tenemos que tener un mensaje para cada uno de esos argentinos y argentinas que tenemos que volver a conectar y darles la respuesta que ellos están esperando. No es fácil lo que viene por delante, ¿no? Y no van a ser, lamentablemente, desde nuestra mirada y de muchos de nuestros especialistas que nos acompañan, el escenario económico que tenemos en el corto plazo y el escenario social es de enorme dificultad, va a ser muy cuesta para arriba, y como siempre ocurre, ¿no? Quien más paga estos procesos son los sectores populares, y son aquellos que necesitan más de la presencia del Estado para garantizar un umbral mínimo de derechos frente a un Estado que se retrae casi con un comportamiento criminal. Nicolás, agradecerte mucho por el tiempo. No, muchas gracias a usted por el tiempo. Pasó Nicolás Trota, ex ministro de Educación, ahora aquí por los estudios de Diagonales Stream, por Manicomio Nacional, charlando también de todo, Nico, ¿no? Hablando un poco de... Sí. Así que le agradecemos mucho. Charlas muy interesantes para la discusión